Lo que creo determina dónde voy a estar en la eternidad. Mi progreso espiritual, carácter, santidad y servicio está determinado si creo la palabra o no la creo. Usted es infeliz, desdichado. Usted dice, me siento muchas veces deprimido. ¿Y sabe por qué es? Porque usted no tiene el contacto debido con la palabra de Dios. O tal vez, o más bien, la palabra de Dios no afecta debidamente su corazón. Es por eso que usted tiene problemas depresivos, es por eso que usted tiene problemas en otras áreas, emocionales tal vez, porque la palabra no está tomando el efecto en su corazón y no lo está haciendo, no porque la palabra no tenga poder o no pueda en un caso específico en su vida, sino porque usted, querido amigo, hermano, eh, no está permitiendo a Dios obrar por su palabra. Si le pregunto hoy, ¿cuántas veces usted en esta semana que pasó, cuántas veces usted cogió la Biblia para tener contacto con ella y permitir que Dios lo tocara? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cero veces? ¿Seis veces? Toda la semana. Toda la semana estuve. Ningún día. Ningún día. Y usted después está diciendo, ¿por qué será que me siento tan triste? ¿Por qué será que me siento tan vacío? ¿Por qué será que no? Yo siento que en esa iglesia no crezco. Yo me tengo que ir a otra iglesia. Y el problema no es la iglesia. El problema es que usted tiene un problema grande. Usted no está dejando a Dios obrar en su corazón con la palabra de Él, que es poderosa y suficiente. Ese es el verdadero problema. Entonces, no es suficiente con que usted tenga 5 minutos, leer un versículo y salga corriendo. Es necesario que usted tenga un contacto verdadero con la palabra de Dios. Es necesario que usted diga, Señor, háblame. Señor, tócame con tu palabra. Señor, por favor, allí donde no te he permitido entrar, que entres. Señor, tengo un problema con mi hijo, es un niño desobediente. Muéstrame con tu palabra qué hago. Señor, tengo un problema con mi mamá. Tengo un problema, no sé cómo decirle esto y aquello, y ella me rechaza. ¿Cómo hago según tu palabra? Señor, ¿qué hago en el trabajo en este caso específico? Señor, tengo un problema de salud y mantengo bajo de ánimo. ¿Qué quieres tú que haga? Si tu palabra dice que haga esto y yo no tengo ni nada, ni un centímetro o milímetro de ganas de hacer esto o aquello, pero tú dices que lo haga, Señor, ayúdame. Estoy pidiendo a Dios que intervenga con su palabra a mi corazón. Estoy diciendo, Señor, aquí estoy. Obra por tu palabra en mi corazón. Recuerdan que vimos hace 8 días varios lugares, varios casos específicos en que Dios obró. En el primero fue en un lugar llamado en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén. Allí Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, pero de este no comas. Entonces le decíamos que si le preguntáramos a Adán, ¿de dónde salió la información? ¿De dónde salió eso que aprendió? Él hubiera dicho que de Dios. Luego nos fuimos a otro lugar, a un monte, allí en el Antiguo Testamento, el monte de Sinaí, donde Dios entregó los mandamientos, ¿se acuerdan? Los mandatos de Dios al pueblo. Y ellos dijeron, sí, haremos todo lo que Dios ha dicho. Y que si le hubiéramos preguntado en ese momento al pueblo, ¿de dónde sale la enseñanza que tienen en este momento? Ellos hubieran dicho, de Dios. Y luego nos fuimos a Mateo capítulo 28, cuando el Señor estaba resucitado, dándole instrucciones a sus discípulos en el monte.
de los Olivos. Tenemos huerto de Edén, monte Sinaí y tenemos monte de los Olivos, donde el Señor está diciéndole a los discípulos, hagan esto y aquello. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, y preguntamos, usted, querido hermano, usted, querida hermana, si le preguntan de dónde viene lo que usted aprende, usted de dónde dice. Si le preguntan por qué hace esto, por qué se hace esto o aquello en la iglesia donde usted se congrega, ¿usted qué dice? Decíamos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a Hechos 2:41. Es más, dijimos que si alguien quería hacer la tarea de estudiar acerca de una pregunta que hicimos, que quedó ahí, que lo hicieran y que lo tendríamos en cuenta, que lo pasaran en un papelito y lo tuviéramos en cuenta acá. ¿Se acuerdan? Bueno, hay unas pastas muy buenas para la memoria. Se me olvidó cómo se llaman, pero son muy buenas. Bueno, Hechos 2:41 dice, cuando Pedro predica por primera vez allí, y la predicación de Pedro acerca del Señor Jesucristo, del Mesías, tuvo una cantidad de gente escuchando y llegando a la fe. Y dice versículo 41, mire, pídale a Dios que le hable. En este momento usted puede orar en su corazón, Señor, enséñame. Porque ese es el propósito. Usted está aquí ¿para qué? Para aprender, no solamente para pasar un rato ahí sentado. Usted está para aprender de Dios. Y es momento ahora para que usted le diga a Dios, enséñame. Necesito aprender. Por favor, no vale la pena estar sentado ahí mentalmente quieto, estático, sino pidiéndole a Dios, ayúdame, y recibiendo esta palabra como algo que de Dios viene directamente para usted. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes recibieron su palabra? Versículo 41. A los que se les habló, se los predicó el evangelio. ¿Y qué hicieron a continuación? Primer pregunta, ¿usted ha recibido la palabra de Dios? ¿Usted ha creído de todo corazón en Cristo como suficiente Salvador? ¿Usted lo ha hecho? ¿Sí o no? Respóndale a Dios. ¿Sí o no lo ha hecho? Segunda pregunta, si usted ha creído de todo corazón, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quién lo está diciendo? El que está parado aquí no, lo está diciendo Dios. Si usted ha creído, bautícese, pero no se bautice, no señor, no señora, no se bautice si usted no está seguro si ha creído en Cristo, porque ese bautismo no tiene ninguna función, porque el bautismo no salva, no es nada para aquel que no ha puesto su confianza en Jesús. Para el que no ha creído, el bautismo es simplemente un duchazo que se da. Para aquel que ha confiado en Cristo, el bautismo es un paso que da de obediencia hacia algo que Dios ha dicho que haga. Eso sí vale la pena. El bautismo no es para salvación. Lo que salva es la obra de Cristo en la cruz, mi confianza completa en ella. Los que le recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? ¿En qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, en primer lugar, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si usted quiere conseguir un sinónimo de doctrina, es enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ellos reconocían que los apóstoles hablaban de parte de quién, de Dios, que lo que decían ellos era porque Dios se los había entregado. Por eso era importante lo que ellos decían. ¿Qué importancia? ¿Qué importancia le das a la palabra de Dios? ¿Qué importancia le das
a la palabra de Dios. Tú dices mucha, mucha porque es la palabra de Dios. Si tú le estás dando tanta importancia a la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuánto estás dejando que ella toque tu vida? Puedes pasar aquí meses o años y sentir que no creces, porque realmente no creces. Y sentir que tu vida no vale la pena, porque no has tenido un verdadero encuentro con Jesús. Tú puedes estar aquí 20 años, 30 años y morir e ir a una eternidad sin Dios. ¿Quieres eso? ¿Por qué? Porque el asistir aquí no es automáticamente no te vuelve salvo, es acercarte por la fe a Cristo. Y una vez más te invito, si no estás seguro, segura de ser un hijo de Dios, ven a Jesús hoy mismo. Ven, pero a continuación dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Este mundo ofrece felicidad como espuma. No es verdadero, no es real, no es auténtico. Amigo, hermano, joven, por favor, este mundo ofrece mentira y engaño. Realmente la felicidad está en Dios. Escúchame, por favor. La felicidad solo está en Dios. No está por fuera, solo se encuentra en Él. Y por eso necesitamos tener ese tiempo con la palabra, porque es un tiempo con Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero a continuación miremos en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 dice, comenzando Efesios, comenzando el capítulo 2, habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es verdad, así estamos todos sin Cristo, pero por Cristo Él nos dio vida a través de su muerte. ¿Estás muerto hoy o estás vivo? Solamente hay dos alternativas, vivo o muerto para Dios. Y dice, ustedes estaban muertos, ahora están vivos por Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Pero luego el 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ustedes ahora son conciudadanos de los santos. Y mire esta frase, ¿usted qué es? Usted si ha creído en Cristo, ¿usted quién es? ¿Usted dónde pertenece? Usted es miembro de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y atención a esta palabra fundamento, es importante ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles? No son ellos de por sí, sino que son las enseñanzas entregadas por ellos, que a la vez esas enseñanzas provenían de Dios. Entonces, el fundamento en sí termina siendo la enseñanza de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Saben qué es una piedra angular? Era una piedra que se colocaba como en el fundamento de la casa, que después cuando se comenzaban a levantar las otras piedras, las otras tomaban como referencia esa. Y eso es lo que es la vida cristiana. Nosotros reposamos sobre Cristo y toda nuestra vida debe funcionar de acuerdo al diseño de Él, tomándolo en mente a Él. Y esto es su palabra. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2.
Miren, nosotros, la gente piensa, déjeme, yo vivo como a mí se me antoja. Así dice la gente, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado alguien decir así? O de pronto usted lo ha dicho. Déjeme a mí, yo hago lo que quiero. Déjeme a mí, yo hago lo que se me antoja. Déjeme, yo hago lo que yo piense. Usted verá qué hace. ¿Han escuchado a alguien hablar así? Porque en el mundo hay dos clases de personas: los que hacen los que se le antoja y los que viven para Dios. Y los que hacen los que se le antoja realmente no hacen lo que se les antoja, sino hacen lo que el enemigo de Dios les dice que hagan. Los manipula y ellos no saben que están manipulados. Entonces, el que dice yo hago lo que quiero, termina haciendo, no haciendo lo que quiere, sino lo que el enemigo de Dios manipula para que haga. ¿Usted a quién le está haciendo caso? ¿A Dios o al enemigo de Dios o al mundo que despreció a Dios? Este mundo no ofrece nada real. Te invito, hermano, hermana, ya es tiempo de que cortes cosas con este mundo que te afectan. Cosas que hay en tu corazón no deberían estar. Es tiempo de que saques, de que barras la casa de tu corazón y que la palabra de Dios esté en el centro de ella. Dice 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. ¿Qué es una instrucción? Es que yo no sé algo, ¿cierto? Cuando uno lee instrucciones, es que no sé cómo se hace, pero allí me está diciendo cómo se hace. No solamente qué tengo que hacer, sino los pasos que tengo que seguir para llegar a eso. Y eso es lo que nos da la Biblia. Nos enseña acerca de cómo ser salvos, acerca de cómo vivir, retener las instrucciones tal como las entregué. La instrucción me habla de enseñanzas sobre aspectos de la vida cristiana dirigidas a personas que han llegado a la fe. ¿Se acuerdan de Mateo 28:20? ¿Quién se acuerda sin decirlo? Sin decir, no necesita decir el versículo. Mateo 28:20. Ninguno, pero si les digo, enseñándoles que guarden. Ay, ay, sí, cierto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos de Él. ¿Cuánto de tu corazón tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto de tu corazón en el día tiene la palabra de Dios? Y tú me dices, sinceramente, le voy a ser sincero, poco. Por eso es que tienes problemas de un carácter que no manejas. Por eso tienes problemas depresivos. Por eso tienes problemas sexuales. Por eso tienes problemas con la lujuria. Por eso tienes problemas con la pornografía. Por eso tienes problemas de una vida espiritual en bancarrota, triste, sin sentido y sin fruto. Porque la palabra de Dios está en un segundo, tercero, cuarto o ningún lugar en tu vida. Entonces, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué llena, qué reina en tu corazón? Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué crees tú en lo que crees? Tú dices, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que saber. Dios quiere que sepas. Dios no quiere que seas un ignorante espiritual, un ignorante de su palabra. Dios quiere que aprendas. Segunda de Timoteo 3:10, hablándole Pablo a Timoteo. Anteriormente hablaba de los falsos maestros que dañan la obra de Dios. Y versículo 10, hablando a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Tú has seguido mi doctrina,
tú has seguido mi enseñanza. Miren, cuando hablamos de doctrina, yo antes pensaba, eso de doctrina, ¿qué será? Eso suena como maluco, como aburrido, pero la doctrina es la enseñanza de Dios. La doctrina tiene que ver con el todo de tu vida y la mía, con el cómo vivo, para dónde voy, quién soy, todo cubre la doctrina de Dios, la enseñanza divina, todo lo cubre. Hermano, quisiera que este mensaje despertara tu corazón, que ya no estés más dormido, que ya no es más indiferente, que abras tus ojos, abres tus ojos a lo que Dios quiere enseñarte. Ya no una vida espiritual a medias, mediocre, insípida, sin sentido y sin propósito y sin fruto. Eso no es vida cristiana. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice, les dije primera de Timoteo 3, ¿cierto? 3, 6, 3, gracias. 6, 3. Bueno, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de los que enseñan otra cosa. No debemos aceptar a los que enseñan otra cosa diferente a lo que la palabra de Dios dice. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está inflado, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estamos para decirle no. Miren, toda palabra, toda persona que coge una Biblia no habla de Dios. Toda persona que dice, Dios ha dicho, no significa que Dios haya dicho. En la historia del cristianismo, muchos hombres se han levantado diciendo, Dios ha dicho. Ayer veía un programa de un supuesto pastor quien manipulaba a la gente y hacía trabajar a los niños gratis, confeccionando chaquetas y después las vendía y ganó millones de dólares con esa venta de chaquetas, cogiendo una cantidad de gente que trabajara sin sueldo, porque estaban trabajando para la obra de Dios. Y se llenaba de sus bolsillos de dólares. Pero además de eso manipulaba a uno y a tanto así que hizo que un niño como castigo para la mamá, porque ella había hecho algo desde el punto de vista de este supuesto pastor malo, el niño le pegara bofetadas a su mamá y el niño lo hizo llorando porque no quería hacerlo. Y después resultó que porque Dios le había dado las esposas de Saúl, resultó que tenía muchas esposas, podía tener porque Dios lo había dicho. Y así hay ahora supuestos pastores, ministros falsos de la palabra, diciendo Dios ha dicho. Y usted debe estar cuidándose de eso. Hay mucha información en internet, doctrina falsa, mala, veneno. Debe usted estar bien parado, mirar la palabra y revisar qué es de Dios y qué no es de Dios. Miren, el éxito de la vida cristiana no depende de la iglesia donde usted va. No depende de los líderes espirituales que hay en su iglesia. No depende de si en la casa me acompañan a la iglesia o si yo voy solo. Depende de usted, de cómo usted recurre a Dios en su vida cotidiana, de cómo usted
le da a Dios el primer lugar o el último, de cómo usted está con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo y pretende entonces que Dios bendiga su vida. ¿Qué clase de cristiano soy? Despierta, Dios, el corazón mío. Es hora de venir arrepentidos a Dios diciendo ya no más esta vida fría, insípida, tibia. Quiero vivir para mi Señor, quiero llenarme de su palabra, quiero revisar qué es lo que creo y confrontarlo con lo que Dios enseña. Miren, hay espacios para estudiar la palabra. Tenemos eh, tenemos buena doctrina y tenemos hermanos que predican la palabra, pero cuidado, cuidado, porque hay mucho en internet que no es bueno. No todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Y podemos decir que la mayoría de doctrina que hay en el internet no es del todo bien. Cuidado. Entonces, estudiemos la palabra, eh, aprovechemos los espacios que tenemos como iglesia para aprender de Dios. Aprovechemos esos espacios. eh, había, habíamos preguntado, por ejemplo, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Quién levante la mano el que sepa? No me diga, yo sé, no. ¿Por qué no guardamos el sábado? Ya había alguien que levantó. ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Tú sabes? No sabes. Tú levantaste la mano. Bueno, ¿quién sabe? ¿Por qué no guardamos el sábado? Es eso lo que queremos, necesitamos aprender de Dios. Resulta, resulta que hubo un problema por, porque comenzó el cristianismo en el siglo primero, los primeros años. Primero comenzó con judíos creyentes, ¿se acuerdan? Con judíos creyentes y luego llegaron judíos que no eran creyentes. Los judíos que eran creyentes tenían enseñanzas como guardar los mandamientos, guardar la ley de Moisés. Entonces comenzaron a decir algunos de los judíos creyentes a los nuevos creyentes gentiles, decirles, hermanos, para que ustedes sean salvos, también tienen que guardar la ley, tienen que creer en Cristo, pero tienen que guardar la ley. ¿Está bien eso? No está bien. No. Para ser salvos solo hay que creer en Cristo. Dios quiere que obedezcamos, sí, pero lo que me salva es creer en Cristo. Y el verdadero creyente querrá obedecer a Dios. Entonces, entramos a Hechos capítulo 15. Hechos 15, cuando tuvieron problema por estas enseñanzas malas, falsas, de que la salvación era por Cristo, pero algo más, algo adicional a Cristo. Entonces tuvieron una discusión. Miren lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser. ¿Es de Dios? ¿Es bíblico? No. Estaba pasando, pero no era lo que Cristo había enseñado. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Le decían a los creyentes judíos, a los creyentes gentiles. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos. Mire que esto no se puede aceptar. Usted no puede decir, ay no, cada uno mirará qué hace. Él piensa así, yo pienso. No, eso no es así. Inaceptable. Miren que discutieron. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y después dice, después de la discusión, versículo 22,
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, que era una iglesia gentil, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y les mandaron una carta. Versículo 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Era una carta de los apóstoles allá en la iglesia judía en Jerusalén a unas iglesias de creyentes gentiles. Pregunta: si el sábado, guardar el día de reposo, es tan importante, ¿por qué los apóstoles y los hermanos no incluyeron dentro de esta carta recomendando a los hermanos gentiles que guardaran el sábado? ¿Ven el sábado acá en la carta que ellos enviaron? Miren, ¿qué les dice? Les dice que os abstengáis, versículo 29, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Habla ahí del sábado. ¿Por qué, si Dios, para los algunos grupos religiosos, Dios mandó que hoy guardáramos el sábado? Porque en esta carta no está. ¿Por qué en ninguna carta, ni en Efesios, ni en Filipenses, ni en Colosenses, ni en Tesalonicenses, ni en Timoteo, ni en Tito, ni en Filemón, ni en Hebreos, ni en Santiago, ni en Pedro, ni en Juan? En ninguna carta, porque no hay mandato a la iglesia de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Dios no manda a la iglesia que guarde el sábado. Esa es la respuesta. Por eso nosotros no guardamos el sábado como mandamiento de Dios, como para los judíos era guardar el día de reposo. Es eso lo que quiero que esta iglesia, con la ayuda del Señor, aprendamos a decir: nosotros hacemos esto porque la Biblia enseña esto. Nosotros no hacemos esto porque la Biblia no lo enseña, pero es Dios quien lo dice. No el líder, sino Dios quien enseña. Dios quiere que estudies la Biblia, no solo que la leas, que la estudies. Comienza a revisar lo que creemos y busca respuestas en la palabra de Dios. Deberías responder a estas preguntas. Escucha estas preguntas. ¿Soy salvo? ¿Por qué? Debería responder con la palabra. No, yo siento aquí una cosita y creo que sí. No, así no. Yo soy salvo, creo que sí, porque la Biblia dice tal cosa. Así. Si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz, ¿tú serías salvo? Deberías responder estas preguntas. ¿Por qué o para qué nos congregamos? Si usted un familiar le dice: venga, ¿usted para qué va a esa iglesia? Para que vea, vaya a esta otra, es más chévere, más bueno. Vea, hay grupo musical, hay una orquesta. Y el que predica, no es tan aburrido como cuando uno vaya y usted se duerme. Pero allá, no, es uno toteado de las risas. No, eso es más bueno allá. Usted tiene base bíblica para decir: yo voy a esa iglesia por esto, por aquello. ¿Por qué o para qué nos congregamos?
¿Por qué las mujeres utilizan velo? ¿Tienes respuesta en la palabra de Dios? Puedes decir, es por esto. ¿Por qué en la iglesia no predican las mujeres? Ah, es que ellas son más machistas. Ay, ese hermano es machista. Pobrecita la esposa. No, pues, es machista. Ah, por eso es que no predican las mujeres. ¿Es esa la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no predican en la iglesia las mujeres? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Pierde su salvación? ¿Dónde está la respuesta? ¿La sabes? La deberías de conocer. ¿Qué son dones espirituales? ¿Cuál es tu don? Ah, yo no sé cuál es mi don. Deberías de saberlo. Deberías de saber tu don. Y esta que es bien importante. ¿El Señor Jesús es Dios? Hay grupos que dicen que no. Y la Biblia enseña con toda claridad en diferentes pasajes que Jesucristo es Dios. Y es tan importante que usted sepa, no porque yo lo estoy diciendo, porque la Biblia lo dice que Él es Dios. Y eso es un tema que no da lugar a usted verá qué piensa y yo qué pienso, yo pienso de una manera. No, es como es. Él es Dios. Y así 1 millón de personas me digan que no, yo lo sé porque la Biblia lo dice y sé dónde lo dice. Por ejemplo, Romanos 9:5 dice que Cristo, el cual, Romanos 9:5 dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Quería despertar tu corazón. Dios lo ha puesto en mí que dé este mensaje y espero que no quede aquí este mensaje, que revises tu vida cómo está, que basta ya de la quietud, es hora de levantarnos y hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. Vayamos a la palabra, alimentémonos, estudiémosla, revisemos qué está en nuestra cabeza, confrontémonos con ella y llevemos acciones a nuestras familias que nazcan de ese encuentro con la palabra de Dios. Señor, gracias por lo que tú dices, por lo que tú enseñas. Gracias, Dios. Gracias. Porque no somos nosotros, eres tú, Señor. Tú quieres abrir el corazón, tú quieres despertar, tú quieres sacudirnos, decir, ¿dónde está parado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pasan los años y años. ¿Y qué haces? ¿Cómo estás viviendo? Pronto llegará la eternidad para ti. ¿Y qué habrá pasado con tu vida? Oh, perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes en el estudio de la palabra, si hemos sido fríos, distantes. Señor, que el fuego de tu palabra que esté quemando nuestro corazón, que esté mostrándonos qué está mal en nosotros, que esté, Señor, equilibrando nuestras emociones, equilibrando nuestro ser, Señor, llenándonos y llevándonos a un nuevo escalón más como tú quieres que seamos. Señor, ya las dudas deben disiparse con tu palabra. El pecado debe doblarse y quebrantarse por tu palabra. Oramos, Señor, que obres sanidad en corazones por tu palabra, que haya libertad por tu palabra. Oramos por salvación, Señor, por salvación, por personas llegando a tus pies. Oramos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús.